Yo creo que desde el punto de vista de la cantidad de trabajo ha sido muchísimo. La verdad es que se han trabajado muchas horas arduamente. Ha sido muy difícil porque, en primer lugar, se trata de personas que no necesariamente, o definitivamente no, han tenido experiencia, digamos, desde el punto de vista no solo de la redacción de las leyes, sino tampoco de políticas públicas. Lo segundo, porque se trata de un público extremadamente ideologizado, donde es muy difícil lograr llegar a acuerdos basados en evidencia, en documentación, y más bien vienen cargados de mucha emoción. Yo creo que la primera parte de la convención se perdió mucho tiempo. Creo que la primera mesa fue una mesa más bien simbólica, pero de muy bajo rendimiento, puesto que se dedicaban, no sé, a sacar declaraciones por la libertad de los presos políticos, en definitiva, más bien participar de la contingencia, que estaban ávidos de hacerlo, en vez de aprovechar los tiempos en el debate de fondo. Por un ejemplo, yo fui parte de la Comisión de Derechos Fundamentales. Tuvimos 13 minutos, no para debatir, para discursear de todos los derechos fundamentales. No se puede discutir, no se puede hablar de una constitución de derechos fundamentales en 13 minutos. Y creo que, y relacionándola con la segunda parte de la pregunta, creo que el producto del trabajo es consecuencia del proceso. Yo creo que ese es un problema. Tenemos un producto que no es un producto bien terminado. Estamos hablando de una constitución con 499 artículos. Es una constitución, primero, extremadamente reglamentaria, lo cual, por un lado, denota la desconfianza de la mayoría de las y los constituyentes en la política, en los actuales políticos y en los futuros políticos. Pero cuando se intenta instalar todo en la Constitución, bueno, eso revela que no se confía en el futuro legislador para poder regular. Entonces, como saben o creen saber que los futuros políticos van a cambiar estas cosas, se pone todo en la Constitución y se les deja bien amarrado. Segundo, una Constitución tan reglamentaria es una Constitución que no tiene vocación de estabilidad. Porque la vorágine social, económica, política, cultural, tecnológica de los países cambia tan rápido que las constituciones, como son muy reglamentarias, tienen corta vida, porque requieren modificaciones inmediatas o en el corto plazo. Entonces creo que desde el punto de vista del producto es extremadamente deficitario también. Hemos hecho intentos en la Comisión de Armonización de poder equilibrar en algo, pero mi percepción es que es muy difícil. ¿Para qué decir lo identitario de la Constitución? Las constituciones contemporáneas, occidentales, en general utilizan el concepto de personas para englobar a moros y cristianos, para decirlo en términos generales, para englobar a pueblos originarios y personas no originarias, para englobar a nacionales de extranjeros avecindados, en general para no establecer diferencias en el derecho sustantivo y en el ejercicio de los derechos, las garantías. Pero aquí no. Aquí el concepto persona se usa solo para diferenciarlo de los derechos de la naturaleza. Pero a la hora de hablar de personas se distingue, por ejemplo, entre personas que son de pueblo originario y las que no lo son. Se distingue entre mujeres y hombres. Se distingue entre grupos históricamente excluidos, vaya a saber uno lo que es eso, lo va a tener que interpretar el juez, digamos, y los que no lo son, o no lo han sido. Entonces, es muy complejo, porque finalmente un texto tan equívoco, con tanta deficiencia de redacción, termina siendo interpretado caso a caso por los jueces, y eso es un tremendo problema, porque cuando el derecho lo comienzan a crear los jueces, la política se transforma en una actividad poco influyente, y eso es el principio del fin o el principio de la inestabilidad democrática. En lo primero yo ubicaría sin duda la definición de Chile como un Estado social y democrático de derecho. Creo que eso marca la diferencia con el Estado subsidiario que hemos tenido históricamente. No se trata de un Estado, en esa definición, no se trata de un Estado activo, empresario, no, un Estado más bien estratégico que cumple un rol regulatorio, pero a su vez también con ciertas iniciativas. Y creo que eso es relevante. Un Estado social y democrático de derecho, como existe en Alemania, en Suiza, en Suecia, en España, que garantiza ciertos derechos básicos: educación, salud, pensiones y vivienda. 4 derechos. Muy importante. También es un elemento positivo que se hayan consagrado derechos de la naturaleza, que tiene que ver con reconocer y reconocernos como parte de un todo, como parte de un entorno, que sin él es imposible sobrevivir y por tanto se le reconocen ciertos derechos. La posibilidad de consagrar un sistema de garantías de salud es muy importante. Ahora, el problema que se produce en la definición específica de los derechos
es que el ideologismo o el sobreideologismo en alguno de ellos los relativiza y les resta relevancia. Voy a poner un ejemplo. En materia de salud, creo que la pandemia nos enseñó la necesidad de tener un sistema integrado. Un sistema donde el mundo público y el mundo privado coexistan, trabajen en conjunto y las personas sean atendidas, vacunadas en el caso de la pandemia, por lo que les corresponde, es decir, por orden de edad, de condición objetiva, de riesgo, y no por la capacidad de pago. Y eso es muy importante. Pero pretender que los 3,5 millones de afiliados a ISAPRE hoy día vayan a atenderse al sector público con 14 millones de usuarios, la verdad es que es no conocer cómo funciona el sector público. Hay otro problema, es que es cierto que se garantiza o se establece, como hoy día, como lo hizo el presidente Lagos, ¿no? La garantía de los 12 años de escolaridad. Eso está garantizado, fantástico, con gratuidad, estupendo. Pero no se establece con certeza si va a existir un nuevo aporte a la educación particular subvencionada. Y bueno, la constituyente no es un lugar aislado del país. Hoy tenemos 1.955.000 niños y niñas que estudian en colegios particulares subvencionados. ¿Quién va a absorber esa matrícula? ¿Hay capacidad en la educación pública? ¿Están los papás y las mamás contentos con que sus hijos vayan a la educación pública cuando no garantiza calidad? Muchas veces tienen déficit de infraestructura y adicionalmente tienen problemas de seguridad en los entornos. Para mí, quizás el tema más delicado que tiene la Constitución y que puede generar problemas serios son en dos ámbitos distintos. Primero, el carácter identitario, es decir, la permanente reiteración de la diferencia entre personas que pertenecen a pueblos originarios y los que no pertenecen. Chile es uno, es un país. Los países no son producto del azar, son acuerdos de voluntades de hombres y mujeres que quieren vivir en conjunto. Y para vivir en conjunto arman un pacto social. Ese pacto social debe, históricamente así ha sido, resaltar lo que nos une, no lo que nos diferencia. Y yo creo que esta Constitución más bien resalta lo que nos diferencia más que los puntos de unidad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se haya planteado la idea de un sistema de justicia para pueblos originarios sin límite alguno? Es decir, podría perfectamente un homicidio, un caso penal, ser juzgado distinto, con penas distintas, con valoración distinta entre una persona que es de un pueblo originario y el que no lo es. Y por último, el sistema político. Los sistemas políticos, como dice Giovanni Sartori, son trajes a la medida de la sociedad. Lo que se ha hecho acá no es un traje a la medida. Si uno lo pusiera como traje, le quedaría una manga más corta, una pierna más larga, porque tener un régimen presidencialista con un sistema unicameral no conversa. El sistema unicameral es propio de los gobiernos o de los sistemas políticos parlamentarios. Luego, darle todo el poder a una sola Cámara, y además, recordemos, la Cámara de Diputados, porque no es que sea la Cámara, no por ponerle el nombre del Congreso, los diputados y diputadas se va a transformar en el Congreso español. No, aquí tiene el Congreso de Diputados y Diputadas con diputados y diputadas chilenos, que usted ha visto lo que han votado, cómo actúan, cómo dejan de actuar, etc. Bueno, a ellos se les va a dar todo el poder. Cuando digo todo el poder es todo el poder, en el sentido de que, por ejemplo, el veto presidencial que el presidente va a tener, a diferencia del que tiene hoy día, el veto presidencial, si el Congreso de Diputados y Diputadas insiste por 4/7, se acabó el veto presidencial. Eso es muy complejo porque deja un presidente bastante amarrado. Luego le da la posibilidad a los diputados y diputadas de presentar proyectos que roguen gasto. Alguien dirá, bueno, lo podemos arreglar en el camino. Ese es el problema, porque usted comprenderá. Yo algo de experiencia tengo en política. ¿Usted cree de verdad, con la mano en el corazón, que si le van a entregar facultades amplias a la Cámara de Diputados y los mismos que se las están entregando después se dan cuenta que fue un error, se las van a ir a pedir de vuelta y las van a entregar? Me van a disculpar, pero en política eso no ocurre, yo por lo menos no lo he visto nunca. Además, esa Cámara de Diputados va a estar intervenida. Es decir, se va a meter la mano en la urna. De partida el 50% tienen que ser mujeres. Pero adicionalmente va a haber, solo dice que el número mínimo de parlamentarios va a ser 155, mínimo. Hoy día es el máximo, ahora va a ser el mínimo. Pero adicionalmente ese número mínimo de 155 se va a aumentar con los pueblos originarios, los escaños reservados. Piense usted que hoy día los pueblos originarios sacaron el 4% de los votos y resulta que tienen el 12% de los convencionales. Y si usted mira las votaciones, no es que hayan votado como votan los pueblos originarios a nivel nacional, no. Todos votan con la ultraizquierda.
Entonces tenemos un problema, aquí lo que hay es un subsidio a la ultraizquierda en la próxima Cámara de Diputados. Entonces la posibilidad de alternancia también se ve cuestionada. Estamos haciendo esfuerzos en la Comisión de Armonización, valga la redundancia, para armonizar el texto. ¿Qué significa esto? Primero, establecer un orden lógico. Segundo, ubicar los artículos en los capítulos que hemos definido. Pero a su vez también resolver, yo diría, dos problemas principales: las incongruencias y las inconsistencias, que son dos elementos que hemos observado, porque a lo largo de 499 artículos trabajados por comisiones separadas, uno observa no solo desde el lenguaje, que es distinto, sino también, por ejemplo, desde el punto de vista del contenido. La Comisión de Transitorias, por otro lado, tiene que hacer las normas que, valga la redundancia, hagan la transición entre un régimen jurídico y otro. Y ahí hay un pequeño problema, porque nos faltan aquellos que quieren aprovechar el cuarto de hora, digamos, el último minuto del partido, para poder meter temas que son de fondo en las normas transitorias. De hecho, de las 300 y tantas indicaciones hemos identificado cerca de 144, 145, que tienen que ver con temas de fondo. O sea, temas que ya se debatieron en el Pleno, se rechazaron en el Pleno y ellos intentan ponerlas de nuevo. Nosotros, por lo menos en el colectivo de la Apruebo, no vamos a aceptar esta tesis de Fernando Atria, similar a la de Jaime Guzmán, de establecer un candado en la Constitución, es decir, impedir que el actual Congreso pueda hacer modificaciones. ¿Qué se ha imaginado? El actual Congreso fue elegido democráticamente, con participación mayor a la que tuvimos los que fuimos elegidos convencionales. Pero lo más delicado probablemente es el argumento que usa Fernando Atria al señalar que es para cuidar la Constitución de la deslealtad de las instituciones. Bueno, eso sí que es francamente preocupante. No es necesario tener estas democracias tuteladas como tuvimos tanto tiempo. Es verdaderamente vergonzoso que una persona que escribió un libro hablando de las trampas de la Constitución o la Constitución tramposa venga a plantear una trampa como la que están planteando. Eso me parece que es francamente inaceptable. ¿Qué se puede esperar? Yo diría, el 4 de septiembre el proceso constituyente no termina. No va a terminar. Porque uno de los mandatos que tuvo este proceso, esta convención, fue tratar de generar espacios de mayor unidad. Y en eso fracasamos abiertamente. Chile hoy está más dividido que ayer. Si se llega a rechazar, ya el presidente Boric ha dicho que está preparando una vía de salida. No sé cuál va a ser, una comisión de expertos, otro plebiscito, otra constituyente, no lo sé. O sea, aquellos que digan que el rechazo es mantener más de lo mismo están mintiendo, porque en estricto rigor se va a hacer un proceso nuevo. Y si se aprueba, bueno, si se aprueba, lo que vamos a tener son sucesivas reformas permanentes y constantes, salvo que se apruebe el candado de Atria. Y eso sería un problema. Pero si no, vamos a tener un conjunto de reformas, un periodo adecuatorio que no va a durar menos, yo vaticino, entre 7 y 10 años. Porque es tan equívoca la Constitución y tan extensa en lo reglamentario que es, que vamos a tener por lo menos que conocer entre 100 y 200 leyes. Y la pregunta es, con este nivel de crisis económica, con este nivel de crisis de inseguridad, con esta, yo diría, amateurismo del gobierno que está instalado hoy día, si además le encargamos al Congreso actual la dictación de 200 leyes, ¿qué espacio legislativo queda para las reformas tributarias, para los planes de gobierno? Creo que el proceso constituyente no termina el 4 de septiembre, así que usted puede votar con toda tranquilidad porque es absolutamente legítima cualquiera de las dos alternativas, que fue por lo demás lo que hicimos en el acuerdo del 15 de noviembre. Dijimos hay un plebiscito de entrada con dos alternativas y un plebiscito de salida con dos alternativas, igualmente legítimas ambas.